Entonces, si el corazón funciona bien, no hay problema. Si el corazón funciona mal, tenemos enfermedades como miocardiopatías, infarto o problemas del corazón como tal. Si las válvulas no funcionan, igual. Todo eso lo van a ver en cardiología. Nosotros vamos a ver qué medicamentos se van a ir adelantando a saber para qué son dependiendo de las patologías. En el sistema cardiovascular, vamos a encontrar las mangueras que funcionan conectadas a este corazón, ¿sí? Las arterias, que son las que llevan sangre desde el corazón afuera a todos los órganos y tejidos, incluyendo a las mismas arterias y a las mismas, al mismo corazón. Y de regreso pasa por los capilares, vénulas y todo, y va a regresar por las venas hasta la vena cava inferior para llegar a la válvula, perdón, a la cámara de la aurícula derecha del corazón, posteriormente al ventrículo derecho y a las arterias pulmonares. ¿Sí? Posteriormente, estas arterias que llevan sangre venosa o sangre no oxigenada van a entrar hasta los pulmones y en los pulmones se va a llevar el bonito cambio del oxígeno por el CO2, donde la sangre va a regresar nuevamente después de los alvéolos a las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a llevar sangre ya oxigenada, ya sangre como quien dice arterial, y van a llevar esa sangre hasta la aurícula izquierda para que el ciclo nuevamente empiece otra vez en el ventrículo izquierdo y todo se repita y se repita. Y en este pequeño instante que acabo de mencionar en 2 minutos, su corazón más o menos latió entre 120 y 200 veces repitiendo este ciclo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando algo no funciona bien, entonces nos vamos a encontrar con enfermedades. Enfermedades, como les digo, como infarto del corazón, cuando esta bomba no va a estar funcionando bien, uno de sus mecanismos está alterado, entonces vamos a tener un problema. ¿Y cómo se va a ver? En un paro cardiorrespiratorio, como bien ya lo dijeron. Entonces se detiene la matraca y ahí está el problema. ¿Sí? La más común, infarto agudo al miocardio, donde una de estas pequeñas muy pequeñas venitas, o más bien arterias, van a recibir problemas. Opciones de flecha, ¿dónde está la flecha? Visible. Aquí. Una de estas pequeñas arterias del corazón. ¿Cuántas arterias principales tiene el corazón? Pregunta de puntos extra en 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 2, 2. ¿Cuáles? 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 Una, dos, coronarias, sí, claro. Pulmonar, no. Aorta, no. Me refiero a las arterias que irrigan al corazón, que le llevan sangre al corazón. Arterias, fisiología y anatomía, eso ya lo deberían haber visto. Técnicamente no se pueden escapar, así que, ¿cuáles son las arterias que el corazón van a nutrirlo? Coronaria derecha, izquierda y la circunfleja. Muy bien, eso, bueno, más o menos por ahí. Pasó un poquito más de tiempo, pero bueno, estas arterias van a llevar sangre al corazón y van a hacer que funcione bien. Cuando una de estas arterias se tapa, por lo que ustedes quieran, un émbolo, un coágulo o un problema del colesterol, la sangre ya no va a circular y esa parte del corazón va a sufrir un proceso de hipoxia o isquemia. Cualquiera de los dos va a generar que el músculo sufra daño y probablemente hasta se muera. Entonces va a generar un infarto agudo al miocardio. 2 puntos, dice según Fernando. Lo vio rápido en el internet. Bueno, esto es el problema principal. Si el corazón ya no está funcionando, le da un infarto. Y como ya dijimos por ahí, un paro cardiorrespiratorio, que es lo mismo que se muere esa parte del corazón y se detiene. Ese sería uno de los problemas que se van a resolver restituyendo la circulación. Entonces vamos a manejar en el infarto agudo del miocardio el tratamiento que se da para restituir este problema. Otro problema, ¿qué pasa cuando la sangre sale y circula por toda por toda la circulación? Pues la presión tiene que ir con cierta presión para manejar que la sangre circule bien y llegue a todos los tejidos y se pueda distribuir y pueda bajar de regreso al corazón. Cuando esta presión empieza a elevarse, empieza a haber un problema de hipertensión.
que va a generar cambios también en el propio corazón, porque ya va a estar como si le tuviéramos pesas al corazón, ¿sí? Entonces, manejando la presión, aquí va a ser principalmente por diferentes mecanismos que afectan el mecanismo de la circulación, ¿sí? O sea, va a ver que las mismas arterias disminuyen su luz o el mismo riñón manda hormonas o sustancias como la renina, angiotensina y aldosterona, que son señales para hacer que la presión aumente. Y todo esto va a generar un problema o una patología. Y del otro lado, dentro de lo que va circulando en las arterias y en las venas, es sangre. Si hay algún problema en la sangre, también va a haber problemas que afecten a las propias venas o las propias arterias o el propio corazón. Básicamente, entendemos las patologías que se pueden generar si sabemos cómo funciona todo y lo simplificamos, no hay que complicarnos la vida, ¿sí? Ya si ustedes se meten además a fisiopatología y bioquímica, pues van a ver específicamente los mediadores de la inflamación, todo el proceso que conlleva a los cambios bioquímicos y físicos de toda la patología, pero ya eso ya es ahondar mucho. De entrada me interesa que sepan qué es lo que está fallando y ya posteriormente en la clase especial de cardiología van a saber a fondo qué es lo que está pasando y también van a reforzar el tratamiento que van a estar llevando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Aportaciones económicas principalmente. ¿No? Ok. Continuamos entonces. Dentro de la clasificación, si ya sabemos cómo funciona el corazón, en PayPal ya roban también, así que no, ya no hay PayPal. Dentro de la clasificación, si ya sabemos qué es lo que el corazón tiene que funcionar con una frecuencia, con un ritmo y con un flujo adecuado, vamos a tener lo que esté faltando ahí, como contrarrestarlo. Los hipotensores, pues su nombre lo dice, hipo hacia abajo y tensores de tensión, van a disminuir la presión arterial. Los diuréticos, su nombre lo dice, van a hacer que orine el riñón y van a hacer que la sangre, pues ahora sí que fluya pues con menos presión. Los vasodilatadores son vasodilatadores, su nombre lo dice, hacen que las arterias se dilaten su luz y por lo tanto disminuyen la presión también. Los antianginosos son, como su nombre lo dice, quitan el dolor anginoso en problemas de cardiopatía isquémica, principalmente angina de pecho. Ya ustedes verán en cardiología los tipos de angina diferentes, angina inestable, angina de Prince Metal, bla, bla, bla. ¿Sí? Y los inotrópicos, que son, ¿quién sabe qué es un inotrópico? Pregunta de fisiología. 5, 4, 3. Ya. No, ya. Después de 5 segundos ya lo buscaron. Por mejor internet que tengan, ya. Entonces, inotrópicos, como bien lo dijo por ahí Víctor, ¿sí fue Víctor? Cambian la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Ya sea positivos o negativos. Aumentan la fuerza con la que el corazón bombea la sangre o disminuyen la fuerza, ¿sí? En general se aumenta ya que vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, donde el corazón ya no es capaz de arrojar el gasto cardíaco que normalmente se requiere. Entonces, eso lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. Y los antiarrítmicos, como tal, no los vamos a ver porque se los voy a mencionar nada más, pero es para problemas donde el corazón está latiendo a tiempo. Probablemente sean más donde los vamos a ver, sería en la disautonomía. ¿Sí? Continuando rápidamente, tengo unas tablitas así, brínquenas, yo ya las brinqué, donde vienen diuréticos, principalmente tiazidas, furosemidas, ahorradores de potasio o diuréticos de asa. Los vasodilatadores, los IECA, todos vienen bien como clasificados, pero todo esto es, como les digo, pura paja. Entonces, no me gusta mucho esta clase, pero la vamos a dar así rapidísimo y vamos a verlos más bien a fondo,
ya en cada clase de acuerdo a la patología. Hay algunos medicamentos, como por ejemplo el nitrocruciato de sodio, que se utilizan como vasodilatadores, que van a hacer que en un paciente que ya les dijimos hay un infarto, entonces el colesterol va a generar una obstrucción y la sangre no va a circular y el corazón se va a empezar a morir. El nitrocruciato de sodio es un medicamento que va a ayudar a que el corazón dilate sus propias arterias que lo están nutriendo y que de esta manera se restituya un poco la circulación, disminuyendo el dolor que se va a causar por la isquemia, este, mejorando un poquito el problema. ¿Sí? Los nitratos, que estamos hablando de otro tipo de medicamentos que son vasodilatadores, igual van a mejorar el dolor y van a controlar un poco la presión. Tiene su acción farmacológica, principalmente es un vasodilatador de acción directa, potente relajación de arterial y venosa, disminuyen la poscarga, la dilatación del lecho venoso y la precarga, y mejoran la eyección ventricular. Están contraindicados con el sildenafil o algunos inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa porque tanta vasodilatación puede generar infartos o paros, o sea, le bajas tanto la presión que ya no le circula tanto la sangre y se puede morir vivo. Entonces, estos están contraindicados con otros tipos de vasodilatadores. Normalmente, los vasodilatadores como nitroprusiato y los nitratos en general no se utilizan tanto en control en enfermedades hipertensivas. Se utilizan más bien en las descompensaciones agudas. Cuando un paciente llega en agudo con la presión extremadamente alta, les das estos medicamentos, pero son más de uso en urgencias, ¿sí? No se utilizan como para que se le tome una pastilla diario. Cuando un paciente ya tiene, por ejemplo, dolor por angina crónica, entonces ahí pueden utilizarse, pero en parches o en alguna otra forma que lo esté liberando lentamente, no tanto como de control, ¿sí? Ustedes van a encontrar entonces el nitroprusiato como medicamento que a lo mejor recomiendan los cardiólogos o los urgenciólogos, pero ustedes no tanto. Efectos adversos, hipotensión fuerte o intensa, náuseas y vómitos. ¿Alguien sabe por qué náuseas y vómitos? Nadie. La absorción. No. Puedo buscar el HCL, la Netflix, la misma hipotensión. Su mecanismo de acción, sí, claro, obviamente tiene que ver con su mecanismo de acción, pero ¿cuál o por qué? ¿Cómo decir? Ah, pues es que así actúa. Ah, pues qué chido, pero ¿alguien? ¿Nadie? Nitroprusiato de sodio, PLM, buscar. Me suena, me suena. Ok, no te preocupes. El efecto por el cual causan indirectamente por la bomba. No, no, no se preocupen. Ahí va. El efecto por el cual causa náuseas y vómitos es porque directamente actúa en el músculo liso de las arterias y de las venas. ¿Sí? No tiene selectividad solamente por las arterias, sino por el músculo liso como tal. Va a hacer que se relaje y con eso causa hipotensión. Pero el músculo liso tenemos no solamente en venas y arterias, también tenemos en el intestino. Como bien recuerdan, el músculo liso en el intestino puede responder al efecto de estos vasodilatadores y los pacientes tienen náusea y vómito por efecto del intestino, del músculo liso del intestino. ¿Sí? Otros vasodilatadores, la nitroglicerina, disminuye la precarga, más la precarga que la poscarga. ¿Por qué? Porque afecta un poquito más a las venas. Por lo mismo, pues sí va a generar una vasodilatación, pero va a disminuir la precarga también. ¿Sí? Entonces, estos no se utilizan en el infarto agudo del miocardio tan fácilmente, ya que puede generar más problemas que beneficios. Y sobre todo cuando es un infarto del ventrículo derecho. Eso ya lo verán ustedes cuando ven los electrodos del electrocardiograma, identifiquen rápidamente, este es un infarto del ventrículo derecho y no le vamos a dar nitroglicerina porque nos cargamos al paciente.
Aumenta el aporte del oxígeno y disminuye su demanda en el miocardio, disminuye la resistencia vascular coronaria, disminuye la presión arterial, el volumen ventricular telediastólico, el estrés de la pared ventricular y la presión capilar pulmonar, ¿sí? Dilata las venas, pero a dosis mayores causa una dilatación arterial también. Y lo que queremos, pues, a veces es solo las venas y eso sería lo que nos indicaría su uso. La nitroglicerina tiene indicaciones en la angina inestable y en el infarto agudo del miocardio que no sea del ventrículo derecho. El más común casi siempre es el ventrículo izquierdo. Entonces, nada más hay que identificar rápidamente en el electrocardiograma. Tienen que ser bien buenos en ver el electrocardiograma y identificar rápido los problemas para que no le generen problemas al paciente y saber qué es lo que sí le va a hacer. Y en algunas crisis hipertensivas, en el edema pulmonar hidrostático, en las crisis hipertensivas no en todas, porque como les digo, genera más problemas, más dilatación del ventrículo, ¿sí? La presentación viene de 50 y de 150 mililitros. Híjole, Brian ya se fue, dice que ya era tarde para él. Falta un rato. Dosis, 5 a 10 microgramos por minuto y se va en diluyente, ¿sí? Y Brian ya regresó, muy bien. Nitroglicerina es otro, sus efectos secundarios van a generar cefalea, náuseas, vómitos y del desarrollo de la tolerancia después de 12 horas. Si después de este medicamento se administra intravenoso, hay que estarlo controlando con cada hora, incluso se ajusta el tratamiento. Comúnmente ustedes lo van a usar solamente en urgencias, ¿sí? Otros vasodilatadores, entonces estamos hablando ahora del nifedipino, nifedipina, es una acción farmacológica directamente que va a actuar por medio del calcio, va a disminuir el calcio en el músculo liso y por lo tanto va a generar también efectos en el tubo digestivo, principalmente va a servir para controlar la presión rápidamente y se utiliza muy común tanto en control en los pacientes que tienen hipertensión crónica para darles medicamento diario cada 12 o cada 24 para controlar la presión, como en urgencias, cuando el paciente trae una presión muy elevada, se puede utilizar como terapia de rescate. En algunas crisis hipertensivas para el manejo inicial, los efectos secundarios van a generar hipotensión, peligro de la encefalopatía hipertensiva, taquicardia y mayor aumento de la contractilidad, cefalea, calor y rubor. Calor y rubor, ¿por qué? ¿Por qué? Calor y rubor. Calor y rubor. ¿Alguien? ¿Por qué genera calor y rubor? Por la cinética de la sangre. No, bueno, también, sí, por la cinética. Yo me voy más a que es por la cinética. Obviamente, pues, Así a mayor movimiento, mayor temperatura, y está relacionado. No, Rebeca le dio en el clavo. Vasodilatación. No es vasodilatación selectiva de las arterias de grande calibre, sino de todas las arterias. Entonces, la vasodilatación que se va a generar también en los capilares va a generar que la sangre se distribuya un poco más hacia la piel y la gente se puede poner rojita de la cara y obviamente la circulación en la piel va a hacer que tenga la piel caliente y roja, ¿sí? Por la vasodilatación de los capilares. Una cápsula normalmente es de 10 miligramos cada 8, su efecto dura normalmente de 8 a 12 horas y hay otras presentaciones de 30 miligramos de acción larga de más de 24 horas, entonces para control en común se utiliza la de 30 miligramos para tomar una vez al día, algunos médicos la dan hasta cada 8, lo cual no sirve pero para nada porque ya los receptores están utilizados y entonces le puedes dar ahí cada 5 horas y no va a haber menos hipotensión, ya los receptores están saturados, ¿sí? Entonces, de hecho, le vas a generar más bien problemas en otro músculo que lo esté utilizando, en el músculo liso, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? Por eso es importante que sepan dosis para estarlo utilizando. Es 10 y 30 miligramos, 30 cada 12, cada 24, máximo cada 12 y una cada 8 de la de 10, ¿sí? Esa más que nada se utiliza para vía sublingual cuando te llegan en urgencias, ¿sí? Que trae la presión muy alta. Y continuamos. Algunos otros efectos inotrópicos que ya habíamos dicho que es sobre la fuerza de la contracción, mejoran la contractilidad miocardíaca cuando son inotrópicos positivos y tienen efectos sobre los vasos periféricos, algunos inotrópicos negativos. ¿Quién se lo sabe? ¿Alguno que me diga inotrópico negativo? ¿Nadie?
que haga que el corazón lata menos fuerte. Bueno, no se preocupen, lo vamos a ver al ratito. Van a ser los más comunes inotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque el corazón no tiende a mejorar su funcionamiento con la edad, sino que al contrario, tiende a empeorar por la obesidad, el sobrepeso, el colesterol, la deshidratación, en algunas ocasiones más que nada el choque. Puede haber choque. Cuando hay menos sangre que está circulando, ocupa el corazón latir con mayor fuerza. Y eso hace que la poca sangre que haya circule, pues ahora sí que un poquito mejor, aumenta el gasto cardíaco y mejora la circulación. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, se utilizan vasoconstrictores, adrenalina y noradrenalina, dopamina, entre otros. Estos normalmente ustedes no los van a utilizar. La gran mayoría de estos medicamentos vienen en soluciones intravenosas, en ampolletas. Ustedes los utilizarán en urgencias cuando un paciente les llegue en estado de choque. El whisky disminuye la contracción cardíaca, ¿no? Un poco, pero no tanto. Las catecolaminas, tomar, ok. No, los inotrópicos se utilizan más que nada en aminas que se van a utilizar, pero por lo común son utilizados en urgencias o en pacientes hospitalizados. Prácticamente ustedes pueden darse una vuelta por el hospital COVID y todos los pacientes que están ya en las últimas o que están malitos tienen aminas porque el corazón se empieza a fatigar. La fiebre, entre otras cosas, el proceso inflamatorio hace que el corazón ya no trabaje muy bien. Y esto es como echarle porras al corazón, órale, ¿sí? Echar ganas, late más fuerte, late más rápido y los inotrópicos van a ayudar a que, pues, así que lata un poco mejor el corazón. De esa manera, el efecto que buscamos es que aumente el gasto cardíaco y se mantenga todavía la circulación dentro de lo normal. No lo van a utilizar ustedes en general, porque el médico general, pues, no anda canalizando pacientes en el consultorio. Estos más bien son de uso hospitalario o urgencias. ¿Sí? Doctor, Algunos, sí, ¿cuál es la diferencia entre un inotrópico positivo y uno negativo? pues el efecto. ¿Alguien que le conteste? A ver, contéstenme. Uno aumenta el gasto cardíaco y el otro lo disminuye. Sí, básicamente es así. Uno hace que lata más fuerte y otro hace que lata más débil. Ah, ok. ¿Sí? En general, los inotrópicos negativos, pues no hay tales como tal para uso. Doctor, Sí, otra pregunta, más adelante, o sea, no, no sé si a eso se refería, vamos a abrir la clasificación de hipotensores diuréticos, bueno, todos los que mencionó hace un momento, bien a fondo, ¿verdad? Ahorita nada más es como algo general. sí, algo general. Le digo, esta clase, como trae mucho texto, pues, no me gusta mucho, pero ya lo vamos a ver mañana en hipertensión, diuréticos y todos los demás. ¿Ok? Algunos otros, inotrópicos, igual, es lo mismo, aumentan la contractilidad miocárdica, disminuyen la resistencia periférica en general, su vida media en el caso de los glucósidos cardíacos son de 36 a 48 horas. Estos en general es básicamente lo mismo, incluso no es tan común su uso ni siquiera en el hospital. En el hospital, a menos que sea en un hospital de especialidad, puede que lo encuentren, pero en general este medicamento en el seguro no va a estar. Algunas otras aminas simpático-miméticas básicamente son la adrenalina, dopamina, noradrenalina, dobutamina e isoproterenol. Algunos de estos, sí, la mayoría los encuentran en todos los hospitales y se pueden utilizar, pero como les comento, su efecto es básicamente aumentar la fuerza de contracción, aumentar también, no solamente son inotrópicos, sino también algunos tienen efectos cronotrópicos positivos y aumentan también la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es, las aminas van a servir para problemas donde el corazón no está funcionando bien, y aumentan de esta manera la forma en la que trabaja. Es importante que lo sepan, sí, las dosis no necesariamente no las van a manejar ustedes. La acción farmacológica, sí, para que sepan para qué sirve. La contraindicación, sí, también, porque ustedes van a saber qué medicamentos están utilizando respecto a una patología y qué medicamentos no deben utilizar
o en qué patologías deben de contraindicarlos. Incluso si ven a algún paciente que lo tiene y no lo debe de tener, pues sepan ustedes cómo manejar al suspenderlo simplemente, ¿sí? Sus indicaciones en el shock o choque distributivo y bajas resistencias vasculares. Sus efectos secundarios son similares a los descritos para la adrenalina, pero en menor grado. Y igual, las dosis no es necesario que se la memoricen. Y para cualquier cosa, en general, le ponen noradrenalina, PLM y de volada ahí le sale. La dopamina es básicamente lo mismo. Sus efectos, indicaciones y contraindicaciones. Streptocinasa, ya estamos hablando de otro tipo de medicamentos. En este caso, la streptocinasa es una proteína que se produce por el estreptococo beta hemolítico. Sí, una bacteria lo produce. ¿Qué efecto tiene? La bacteria trata de defenderse porque en general, alguien preguntaba, Fernando, y la farmacocinética y farmacodinámica la veremos. No a profundidad, de hecho es que eso básicamente sería ahondar en algunos medicamentos, sí, ya viendo la patología, es importante que sí lo sepan, pero en este caso en general se supondría que eso ya lo vieron en farmacología. Aquí ya nada más vamos a ver más que nada indicaciones, contraindicaciones, dosis, efectos adversos, etcétera. Pero si quieren podemos verlo si alguno les tiene duda. Sobre todo yo creo que donde sí voy a tocar farmacocinética y farmacodinamia, se va a ver más que nada en las enfermedades que sean más comunes. En este caso, por ejemplo, los inotrópicos, pues no, obviamente no tiene caso porque va a ser saturarlos de información, pero no va a ser una información que manejen mucho. Pero en la presión alta, por ejemplo, en la diabetes, ahí sí va a ser importante que sepan cómo actúa el medicamento, ¿sí? Que igual ya en la práctica es más utilizado a grandes rasgos, ¿sí? Porque si no se van a saturar de muchísima información que a lo mejor no van a estar manejando tanto, ¿sí? La streptocinasa, les comentaba, el estreptococo trata de defenderse de la agregación plaquetaria, que no se le peguen este, sustancias que van a detener su funcionamiento y produce una sustancia que es la streptocinasa. Trata de generar menos, exacto, causa hemólisis. Y un efecto pues intenso es la hemólisis intravascular, lo que va a generar una hemorragia intensa y los pacientes se morían desangrados o empezaban a desangrarse con este efecto del estreptococo beta hemolítico, de ahí su nombre, estreptococo beta hemolítico. ¿Cómo se llama el estreptococo beta hemolítico? ¿Cómo tiene otro nombre? Alguien que ustedes se lo sepan, ¿ya vieron microbiología? Sí, pero yo me acuerdo que había un Staphylococcus pneumoniae, bueno, también el de Bernal, pero el Staphylococcus pneumoniae me acuerdo que había alfa, beta y gamma, y el peor era el beta. Ese es estafilococo. Es otra bacteria diferente. Y si hay uno del grupo A, grupo B, grupo así, pero es del estreptococo. No se preocupen. Bueno, se aisló específicamente esta proteína que produce y se utilizó a dosis recomendadas, a dosis controladas para algunas enfermedades protrombóticas o procoagulantes. Cuando ya la sangre empieza a circular menos, se estanca o los mismos vasos sanguíneos con la edad se vuelven más tortuosos, más delgados o más fácilmente rompibles porque son frágiles, se pueden generar constantemente coágulos en la sangre y este sistema, la cascada de coagulación, no sé si ya la vieron, pero la cascada de coagulación es un proceso constante y continuo. Todo el tiempo se están produciendo pequeñas hemorragias, todo el tiempo se están tapando los pequeños capilares y todo esto está constantemente funcionando. Sin embargo, cuando el estado protrombótico empieza a proliferar, se utilizan algunos anticoagulantes. La streptocinasa en general no se utiliza del común de diario en algunas enfermedades. Se utiliza en pacientes que llegan por un infarto, donde un coágulo o algo obstruyó
de la circulación normal y se utilizan dosis recomendadas porque usan solamente su vida media es de 80 a 90 minutos. En los pacientes que llegan infartados, rápidamente, si están dentro del periodo de ventana, se les aplica la streptocinasa y con eso el paciente se salva de que el infarto genere una muerte en el músculo cardíaco y posteriormente una muerte del paciente, ¿sí? Entonces, se utilizan por vía periférica en el infarto o en el tromboembolismo pulmonar o en la trombosis venosa profunda, principalmente. En algunas otras ocasiones en la disfunción de válvulas protésicas o válvulas mecánicas del corazón, pero eso es menos frecuente. Estos se utilizan algunos otros anticoagulantes que ya veremos en su tema correspondiente. Sus efectos secundarios, obviamente, y como al principio del uso de este medicamento, muchos pacientes incluso se morían más bien por la hemorragia que se causaba. Como les digo, a lo mejor estamos tratando de destapar una arteria del corazón, pero como se administra por vía intravenosa y circula por todo el cuerpo, todo lo que tenga una pequeña hemorragia va a generar que no funcione bien el sistema de coagulación y los pacientes se pueden empezar a desangrar, ¿sí? Genera hemorragias a cualquier nivel, reacciones alérgicas y la hipotensión arterial transitoria en algunas ocasiones. La dosis es de 1.500.000 unidades para pasar diluido en 100 mililitros de solución salina en 60 minutos, pero esta dosis en general no es necesario que se la aprendan, si bien la pueden tener en mente que se va a utilizar solamente en el infarto o problemas protrombóticos, pero es de uso más que nada de urgencia. La hidralacina es un medicamento que va a hacer directamente la relajación del músculo liso arterial. Su incremento refleja la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección, ¿sí? Está indicado sobre todo en pacientes con eclampsia o preeclampsia, las mujeres embarazadas, y que su dosis va a estar utilizada cada 6 horas. Hay tanto en vía oral como en ampolleta. En general es más que nada de uso en ampolleta, 20 miligramos por mililitro. Sus efectos son para controlar la presión. Algunos efectos secundarios son no es un fármaco de elección como vasodilatador. Su inicio de acción es retardado y, lento, y es un efecto antihipertensivo impredecible. En algunos pacientes puede hacer una hipotensión muy fuerte y otras no tanto, ¿sí? Por eso se tiene que estar vigilando su efecto en cada paciente. Para uso, que generalmente se utiliza en vía intrahospitalaria. Los pacientes que llegan con preeclampsia se les da este medicamento, pero para estarlas controlando la presión en su estancia hospitalaria. No para que, trae presión alta durante el embarazo, estése tomando esto y me avisa cómo le va. No, o sea, es más bien para urgencias. La betalol es un beta bloqueador. Su efecto va a ser principalmente los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Es más seguro que el nitroprusiato y sus efectos van a ser que bloquea la vasoconstricción, disminuye la presión arterial y el retorno venoso y no va a incrementar la presión intracerebral, perdón. ¿Qué es importante en esto? Que algunos pacientes que están en el área de urgencias van a tener problemas porque la presión intracerebral puede aumentar y entonces le vamos a generar un efecto contrario. Vamos a hacer que incluso pueda tener una hemorragia intracraneal, ¿sí? Algunos antiarrítmicos, como en este caso vamos a ver la lidocaína, su uso es más comúnmente como analgésico local, pero su efecto también es antiarrítmico cuando se administra intravenosamente. Nosotros normalmente lo vamos a ver en médico general, en el área de urgencias o incluso en el consultorio, cuando lo administran para anestesiar localmente y suturar cualquier herida, cualquier cosa. Entonces se administra y directamente va a inhibir a la conducción de los nervios, las terminales nerviosas libres y por lo tanto el dolor. Disminuye la conducción de los impulsos en las fibras de Purkinje. Su efecto es casi inmediato, dura más o menos unos 15-20 segundos en producir la analgesia y disminuye también la duración del potencial de acción, de tal forma que en las terminales nerviosas libres ya no van a conducir el dolor y eso va a servir por unos minutos para darnos chance de suturar. En el área hospitalaria, este mismo medicamento se puede administrar por vía intravenosa. Tiempo. 8:41. Ya vamos a acabar. Denme media hora y acabamos. No, no es cierto. Ya vamos a acabar. De hecho, le voy a dar mucha prisa porque este tema en general no me gusta porque es nada más estar repitiendo. Y es como si estuviera pues leyendo solo.
Para eso mejor se los paso y ustedes la estudian, ¿sí? Solo lo que quiero que de aquí les quede es que vamos a estar viendo los antiarrítmicos, que estos no se van a utilizar comúnmente ustedes, más que nada se utilizan de vía intrahospitalaria por el especialista. El fentanil es un medicamento que tiene algunas ventajas sobre la morfina, es hasta, me parece que 400 veces más fuerte que la morfina y su efecto es más que nada liberación de histamina. Se utiliza igual en área hospitalaria, se utiliza por los especialistas, que como en este caso es el anestesiólogo, el médico general casi no lo utiliza. No es necesario que se lo aprendan. Y algunas preguntas, si tienen. No, ok. Mañana vamos a ver una presentación que espera que sea muy diferente, porque vamos a estar viendo ah, mm, hipertensión arterial. La hipertensión arterial, vamos a ver el tratamiento que va a estar llevando el paciente con hipertensión. Un poquito de fisiología o fisiopatología, un pequeño caso clínico y preguntas al final. Preguntas para ustedes. Ustedes me pueden hacer preguntas cuando quieran, pero para ustedes van a hacer algunas preguntas al final. Y vamos a ver ahí ya los medicamentos que me pedía mucho, me parece Fernando, sobre el medicamento que tiene efecto en el riñón, sobre el medicamento, perdón, para controlar la presión, sobre todo diuréticos y moduladores de la respuesta de renina, angiotensina, aldosterona. Todos estos medicamentos los vamos a estar viendo. Es importante que ustedes vean para mañana ¿sí es mañana la clase? Según yo sí. No, pasado mañana, el jueves. Jueves. Es importante que ustedes vean el tratamiento que van a estar utilizando. Los IECA, los ARA2, los beta bloqueadores, los diuréticos, y los bloqueadores de canales de calcio. Son los más comunes y de ahí vamos a desglosar el tratamiento con base en las últimas guías. Entonces ustedes lean fisiopatología de la hipertensión arterial, su clasificación. Para mañana les voy a preguntar cuál es la diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva y el tratamiento. El tratamiento lo vamos a hacer escalonado de acuerdo a las últimas guías. Ahí es donde vamos a mencionar sobre todo el medicamento que me pedía Fernando. ¿Sí? Cualquier otra cosa que tengan que a ustedes les gustaría ver, díganme para ponerla en la clase de mañana. Urgencia y emergencia hipertensiva, no es lo mismo. Y quiero que ustedes se aprendan la diferencia. Y sí, en dado caso que ya el coordinador me diga por qué medio, les paso las presentaciones, les paso los libros, y para que tengan todo pues ahora sí que la fuente de donde estudiar. Pero en general ustedes pueden leer de el libro de farmacología. El correo grupal. ¿Cuál es su correo? Ok. Entonces, les mando ahí las nuevas clasificaciones y ustedes nada más encárguense de estudiar lo que es urgencia y emergencia hipertensiva, ¿sí? Y la clasificación de la hipertensión de acuerdo a las últimas guías del año pasado. Y ya. ¿Alguna otra cosa que quieran que les ponga en la clase? ¿Alguna retroalimentación? ¿Qué les pareció la clase o cómo quieren que vayan? Anotación. Salma Hernández me solicita anotar el contenido compartido. Bueno, un poquito rápido. Ay, no es cierto, iba bien lento. Ni una clase acabamos prácticamente. Vamos a ir más rápido, vamos a meter turbo, nitro y cocaína.
Sí, de hecho, como dice Zeus, en general, ¿sí es Zeus o Raúl? En general, en esta clase, como les dije, no me gustaba porque prácticamente es leer y leer, solo lo pueden hacer ustedes. En la clase más bien me gustaría explicarles ya, pero de acuerdo a la patología, porque si ahorita les explico, estos son los vasodilatadores, estos son los calcios antagonistas, estos son los anticoagulantes, estos así como que, híjole, y al final se van a quedar igual. Entonces, ¿para qué? Mejor ya viendo la patología, en esta patología es mejor que vayan aprendiendo que se van a utilizar estos medicamentos porque tienen este efecto. Ya que el problema es sabemos cómo contrarrestarlo. Entonces, por eso no me gusta esta clase, pero hay una tablita que se las voy a pasar por una módica cantidad. No, no es cierto. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Esta tablita, si la están viendo, vienen ya resumidos todos los medicamentos, dependiendo de la patología, cuál es el uso de los medicamentos, su efecto, los fármacos que vienen en esa clasificación, su vía de administración, sus observaciones y sus efectos adversos. Esto les va a servir mucho y básicamente resume toda la clase de los principales fármacos o medicamentos utilizados en enfermedades cardiovasculares. Todo esto viene por patología, por clasificación del medicamento y lo mismo para todos. Y esto se los puedo mandar para que la estén checando, pero es como un resumen, así nada más a grandes rasgos. ¿Sí? Se los paso también y lo demás más bien me interesa que ya digan, hipertensión arterial, órale, vamos a ver, los diuréticos, ¿cuáles son? Tiazidas, ahorradores de potasio y diuréticos de asa. Ok, y su efecto es, pues van a disminuir, van a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo y con eso van a disminuir la presión. Y su contraindicación sería, pues, en problemas diferentes. Bueno, eso ya lo vamos a ver mañana. No, perdón, pasado. Bueno, mañana también, no nos crean. Ustedes lo van a ver mañana porque lo tienen que estudiar y nosotros entre todos pasado. Básicamente eso, si vamos bien, igual me avisan cualquier cosa y tratar de mejorar para que aprendan. Al final, pues no hay ningún médico que ya lo sepa todo. O sea, aún sea el especialista más fregón de todos, hay cosas que siempre está aprendiendo día a día. Y lo que sí les voy a pedir es que estudien todos los días, porque nunca dejamos de aprender. Y aún hay que repasar cosas y cada vez hay cosas nuevas y todo eso. Entonces, todos los días tienen que leer, 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 se van a hartar de leer, pero ya escogieron esta carrera, ya se fregaron. Entonces, esto es así y no solamente son 7 años, de hecho es toda la vida. Entonces, váyanse acostumbrando, cómprense buenos lentes para que no se les gaste la vista y agárrenle gusto a la lectura. ¿Sí? Al final es leer, no hay ningún libro mágico que tenga todas las respuestas. Cualquier libro que agarren es bueno, siempre y cuando sea actual y si tiene dudas, corroboran con otro libro. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gente bonita que nos está visitando desde Aguascalientes y escuchando Radio Mexicana. Sí, señor. Y sería todo. Ya se puede ir desconectando. Cualquier cosa, comentarios se reciben bien. Cualquier comentario, pues sí, ahora sí que retroalimentación para trabajar mejor. Buenas noches para todos. Doctor, Sí. tengo una